el nombre de nuestro Rey. Y bueno, llegamos a este momento tan especial en donde el nombre de Cristo es glorificado a través de su palabra. Y vamos a continuar haciendo el estudio de el Evangelio según San Mateo. Como ya es sabido, se ha tomado la decisión de predicar todo el Nuevo Testamento. Desde el primer versículo de Mateo hasta el último de Apocalipsis, hasta el momento en que, bueno, el tiempo que eso dure, ¿verdad? Entonces, mi esperanza es que usted esté aprovechando que los hermanos están trabajando en la predicación y están sacando lo mejor de la predicación para la edificación de los santos. La predicación tiene como único y exclusivo fin exaltar a Dios, humillar al pecador, edificar a los santos y llamar al arrepentimiento a los pecadores. Entonces, vamos a estudiar entonces el día de hoy Mateo en el capítulo 11. Vamos a entender lo que el Señor, el Espíritu Santo quiso decir a través de la pluma de Mateo a toda la humanidad. Realmente este es un evangelio delicioso en el sentido que el estilo de Mateo nos acerca casi fotográficamente al ministerio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos y leemos los evangelios, debemos tener en cuenta que en el caso de Mateo, por ejemplo, él tuvo mucho material para escribir. Porque imagínate que él estuvo 3 años con Jesucristo, viviendo todos los días. Y la vida de Jesucristo no era absolutamente para nada aburrida, ¿no? Cada día pasaba algo diferente, algo nuevo. Piensa solamente en el momento en donde cuando los apóstoles, cuando los discípulos vienen de hacer ese viaje misionero de corta duración que les mandó Cristo. Y bueno, ellos vinieron totalmente contentos después de haber tenido unas experiencias impresionantes y Jesús le dice, bueno, vamos a descansar muchachos, aquí necesitamos evaluar un poco cómo les ha ido, cómo están las cosas, entonces vámonos a un lugar que yo sé que es un poco desierto, ¿no? Vámonos al desierto de Tiberíades. Ellos estaban en Betsaida y van y toman el barco y van hasta Tiberíades. Pero ¿qué pasa en Tiberíades? La gente lo seguía tanto que ahí es donde multiplican los panes. Primer día. Luego, por la noche, eso pasó por el día. Por el día la multiplicación de los panes y los peces. Por la noche ellos regresan de Tiberíades hacia Betsaida y en medio del mar hay una tormenta. Y luego Jesucristo viene caminando sobre el agua. Ese es un día en la vida de Jesucristo y sus apóstoles. Una vida para nada aburrida. Siempre pasaba algo nuevo en los días de Jesús. Por lo tanto, Mateo tuvo muchísimo material para escribir, pero solamente él tuvo que hacer un gran esfuerzo de síntesis para escribir lo que está aquí en este evangelio. Por ejemplo, Juan va a ser mucho más específico y él va a decir lo siguiente. Jesús hizo muchísimas otras cosas en presencia de sus apóstoles. Creo yo, dice Juan en su evangelio, que si escribiéramos todas las cosas que hizo Jesús una por una, en el mundo no cabrían
no habrían libros suficientes como para documentarlo todo. Entonces, piensa un momento en todo el esfuerzo de selección que tuvo que hacer Mateo para escribir el libro que ahora tenemos, gracias a Dios. Mirad, es impresionante cómo ahora vamos a abrir un manuscrito de hace 2000 años y lo vamos a encontrar tan fresco como si que hubiera sido escrito hace algunos días. Pero para eso vamos a pedir la guía del Espíritu Santo, porque solamente a través de él nosotros podemos encontrar revelación. Amén. Las escrituras se entienden por revelación, porque si no, esto es un libro de anécdotas como cualquier otro, pero con la revelación ya se vuelve un libro que va a transformar nuestras vidas y vamos a poder aquilatar la enseñanza que Mateo nos trae en el capítulo 11. Padre, te damos gracias a Dios por la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra. Señor, te damos gracias, Dios, por aquellos hombres, por aquellas mujeres, Padre, que dieron su vida a lo largo de la historia, Dios, y que permitieron que el manuscrito permanezca hasta ahora, Dios, sin alteración, Señor, y que venga a nuestras manos, Señor, tal como fue escrito por Mateo, Dios, tal como tú le inspiraste a que lo escriba, Dios, que es un gran milagro, Padre. Por eso es que tu palabra tiene poder en sí misma. Por eso es que tu Espíritu Santo inspiró a Mateo no solamente, Señor, a escribir los temas, Padre, sino cada palabra que está aquí escrita, Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios, ayúdanos, Dios, a descifrar, Padre, lo que nos quiere decir Mateo, Señor. Pon tu Espíritu, Dios, para que tu Espíritu Santo sea el mismo Espíritu que inspiró esta palabra, sea el mismo Espíritu, Dios, que nos revele a cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos la luz de tu evangelio, Señor. Señor, nuestra vida es complicada, Señor. Nuestra vida, Dios mío, tenemos que tomar muchas decisiones, Padre. Dios, y nuestra vida muchas veces se torna, Dios, demasiado pesada para nosotros, Padre. Pero tú, Dios mío, Señor, a través de tu evangelio, a través de tu palabra nos guía, Dios, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos que esta noche tu revelación, Señor, sea dispuesta en este momento para tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, Jesús ya ha enviado a sus discípulos a predicar por las aldeas. Jesús está interesado en algo. Él ya se va a ir pronto, pero quiere ver cómo están sus muchachos, ¿no? Que él estaba entrenando, cómo predican el evangelio, cómo aplican el evangelio, cuál es el poder espiritual que ellos tienen, y los envía dándole instrucciones. Luego él se queda, y aquí es donde nos encontramos ya en el capítulo 11. En el capítulo 10 los envió y les dio instrucciones. El día de hoy vamos a exponer desde el 11 del 1 al 24 y leo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver?
¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño es en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no lamentaistes, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían convertido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy, hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bien, en la primera parte, que es 11 del 1 al 7, resulta que Juan ya estaba preso. El tema principal que Mateo quiere abordar en estos versículos es el tema de la incredulidad. Si hay algo que el Señor tiene una atención preferencial es por sembrar fe en nuestros corazones. Y un enemigo permanente de la fe es la incredulidad. Entonces, esta noche vamos a entender cómo combatir la incredulidad. Cómo hacer que ese fantasma, ese enemigo de la fe nos aceche hasta devorarnos. Bien, el primer remedio contra la incredulidad es ir a la Escritura. Por eso, mira lo que estaba pasando. En el 1, Jesús termina la tarea de mandar a sus discípulos y él se queda solo, pero no se queda ocioso, ¿no? Él no dice, bueno, ya que los muchachos no están, ya me voy a dar unas vacaciones. No, de ninguna manera. Él se va a predicar, dice, a las ciudades de ellos. Probablemente a la ciudad que fue a predicar era Betsaida, porque Betsaida es la ciudad de los cuales eran Felipe, Pedro y Juan. Ellos eran de Betsaida. Y Betsaida era un pequeño pueblo que estaba ahí como a 6 kilómetros de Capernaum. Entonces, mientras él está predicando en Betsaida, vienen estos mensajeros de Juan y les dice lo siguiente, para preguntarle, ¿no? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esta pregunta
que Mateo aquí dice que Juan le envió desde la cárcel, ha abierto mucha polémica. A partir de esta sola pregunta, se ha dicho, por ejemplo, que Juan era un hombre falto de fe, que Juan el Bautista era un hombre como que le faltó la fe, que no estaba seguro de lo que había hecho, en fin. Pero esa es una hipótesis demasiado improbable. Lo más probable es que entre los discípulos de Juan empezó una disputa de decir, mira maestro, al que tú bautizaste ahora hace muchos más milagros que tú, como que te está haciendo la competencia. Me parece, maestro, que este hombre, y de paso también se está robando las ovejas, porque es más popular que tú, entonces, como que esto no está bien. Además, yo personalmente no creo que ese hombre sea el Mesías, ¿no? Entonces, probablemente Juan le envió a estos muchachos a preguntarle a Jesús si es que él era el Mesías o no, con la finalidad que Cristo mismo se los diga. Y mira la respuesta de Jesús, que es lo más admirable. Aquí lo más admirable no es la pregunta de Juan, sino es la forma como respondió Jesús. Jesús no empezó a decir, oye, pero ¿cómo me vienen a preguntar eso, hombre? Mira que ya he multiplicado panes, he abierto los ojos a los ciegos, en fin. Yo he hecho esas cosas. Él les dice lo siguiente. Él le cita las escrituras. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Sabe lo que está haciendo Cristo aquí? Está citando Isaías 35. Isaías 35, que lo vamos a ver en este momento, era uno de los pasajes más queridos por el pueblo de Israel. El profeta Isaías había profetizado aproximadamente 700 años antes, en plena confrontación contra los asirios, justamente cuando Judá estaba siendo llevado cautivo. En uno de los momentos más trágicos de la historia de Israel, mira lo que escribe Isaías en el capítulo 35. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amados hermanos, esta era pues en tiempos, imagínate que estamos en un tiempo en donde Roma había conquistado Israel y ellos estaban bajo la opresión romana. Entonces Isaías 35 era como el salmo de victoria, el cántico de victoria, la esperanza de Israel. Y lo que estaba haciendo aquí Jesús era citar ese salmo. O perdón, este cántico, esta profecía de Isaías, como quien le decía, mira,
¿Saben qué? Se está cumpliendo aquí Isaías 35. La gran esperanza de Israel, ahora ustedes la están viendo desarrollarse. Entonces, ya sea que hubo incredulidad en el corazón de Juan, o ya sea que Juan envió a estos discípulos para que se convenzan, la respuesta de Cristo no es alabarse él mismo, sino citar las Escrituras. Amados hermanos, y esta es la primera aplicación que nosotros deberíamos hacer. En tiempos de incredulidad, no hay nada mejor que acudir a las Escrituras, porque la fuente de fe viene de estudiar la palabra, viene de refugiarse en la palabra. Segunda cosa, los discípulos de Juan ya se van. Estamos en el 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es interesante aquí, amados hermanos, cómo Jesús empieza a hablar bien de Juan. Pero nota este detalle, ¿verdad? No empieza a hablar bien de Juan delante de sus discípulos, sino cuando ellos ya se han ido. Porque a Jesús no le gusta ser salamero, no le gusta, no sé, elogiar a alguien que le puede servir de tropiezo de repente, sino él habla bien de las personas cuando están ausentes. Y aquí empieza a hablarle ya a los que se quedaron. Los que se fueron simplemente se fueron con la respuesta de Isaías 35. ¿Qué saliste a ver al viento? ¿Qué saliste a ver el desierto? Una caña sacudida por el viento. Le dice, mira, ¿sabes qué? Ustedes fueron a ver a Juan al desierto. Y en eso hicieron bien. Porque él tenía una palabra, y aunque el desierto era lejos, y aunque era incómodo ir a escuchar a un hombre al desierto, mejor era el templo de Jerusalén. Ustedes fueron ahí a ver a ese hombre. Pero Juan no era una caña sacudida por el viento, es decir, las cosas que él decía estaban fundamentadas. Él no era alguien que se dejaba llevar por cualquier viento de doctrina. Él era un hombre recto. Después también él dice, no solamente las palabras de Juan eran profundas y bien fundamentadas, sino también su estilo de vivir. Él no era como esos falsos maestros que están allí en el palacio del rey o que están ahí sirviendo a Herodes y sirviéndose del pueblo como los sacerdotes. No, él tenía un estilo de vida que recordaba a los profetas antiguos. Y Jesús, hablando de Juan, otra vez vuelve a la Escritura. Y él dice, mira, Juan ya estaba profetizado. Juan es el cumplimiento de la profecía de Isaías, cuando él habló de que iba a venir una voz que clamaba en el desierto y que iba a ser el que iba a presentar al Mesías, al pueblo de Israel. En primer lugar. En segundo lugar, él era también aquel que Malaquías profetizó 400 años antes, donde él decía que iba a venir el espíritu de Elías. Por lo tanto, Juan el Bautista es puesto aquí por el Señor como el sucesor de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, pues, es alguien que tuvo el privilegio de cerrar el Antiguo Testamento y de ver el cumplimiento del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. Entonces, eso lo vio Juan el Bautista. Por eso es que Jesús dice, pues, que él fue el mayor de los profetas, porque él ya fue la culminación. Pero dice algo muy
muy interesante y que nos compete a nosotros. Dice que nosotros somos, que si bien es cierto, Juan es mayor de todos los profetas, pero nosotros somos mayores que Juan. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya tenemos ya la revelación ya completa. Amados hermanos, y eso es un gran privilegio, pero a la vez es un gran compromiso. Bien, para finalizar, pues eh, hay unos ayes aquí que Cristo da. Y cuando en la antigüedad alguien daba un ay, era, era una advertencia de juicio. Era algo que iba a venir. Entonces, que también tiene que ver con la incredulidad. Entonces, aquí lo que vemos, en primer lugar, es a Cristo citando a Isaías 35 para los discípulos de Juan. En segundo lugar, vemos a Cristo combatiendo la incredulidad de lo que de lo que se quedaron citando tanto a Isaías como a Malaquías. Entonces, en las dos oportunidades, Cristo cita la Escritura. Cristo es bastante bíblico, escritural, para combatir la incredulidad. Finalmente, Cristo empieza un recorrido por estas ciudades que son Corazín y Betsaida. El campo, un poco la oficina que Jesús tuvo durante su ministerio fue Capernaum. No se conoce, no se sabe si Jesús tuvo una casa, estuvo en Jerusalén. A Jerusalén simplemente iba de visita. Lo más cercano donde él se hospedaba era Betania, que era ya a unos kilómetros. Pero él se concentró casi todo su ministerio en Capernaum. Capernaum estaba en las orillas del mar de Galilea y había una ciudad a 6 kilómetros llamada Betsaida. Y había otra ciudad a 3 kilómetros que se llamaba Corazín. Entonces eran ciudades bastante cercanas, eran ciudades vecinas en donde el Señor había hecho muchos milagros. Entonces, él va a comparar a estas ciudades, tanto a Betsaida como Corazín, que eran ciudades de Israel, que eran ciudades pues habitadas por judíos, lo va a comparar con una ciudad que se llama Sidón, que está a 160 kilómetros y que era habitada por gentiles. Tiro también es otra ciudad que está a 128 kilómetros y que también es habitada por gentiles. Entonces mira el paralelo que hace Jesús. Ciudades cercanas, habitadas por judíos, ciudades lejanas, habitadas por gentiles. Y vamos a ver lo que dice de ellas. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, a 3 kilómetros, ay de ti Betsaida, a 6 kilómetros, porque si en Tiro y en Sidón, lejanísimas ciudades, se hubieran hecho los milagros que habían sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Luego también tiene palabras muy duras para Capernaum, en donde fue la ciudad que él estuvo constantemente. Amados hermanos, esta noche me gustaría que reflexionemos profundamente acerca de nuestro nivel de incredulidad. Porque es posible que pasemos muchos años en la iglesia, pero que nuestro nivel de fe
sea, sea tan poco profundo que podamos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Es posible, amados hermanos, que la palabra de Dios no esté transformando nuestro corazón. Es posible que nuestra incredulidad puesta en una balanza sea mayor que nuestra fe. Es posible. Es posible. Entonces, esta noche es necesario que examinemos si es que no estamos nosotros también en nuestro corazón, en un corazón de un habitante de Corazín, de un habitante de Betsaida, perdón. Amados hermanos, es necesario este examen. Y si es que en el examen te sale que tu nivel o mi nivel de incredulidad es profundo, pues hay la necesidad de volver a la Escritura. Hay la necesidad de que nosotros tengamos un corazón consciente de la necesidad de actuar sobre nuestra incredulidad. La incredulidad es una hierba que puede crecer demasiado rápido en nosotros y hacerse un arbusto que sea inarrancable en nuestra vida espiritual. Es necesario, amados hermanos, que también nosotros podamos cuidar el jardín de la fe que el Señor nos ha dado. Es necesario que nuestra vida esté regada permanentemente con la palabra, abonada con la palabra del Señor, porque esa es la única clave que el Señor nos da aquí, por lo menos aquí en este capítulo. Yo no veo otra forma como el Señor lucha contra la incredulidad que no sea volviendo a la Escritura, a la palabra. Te animo, te exhorto esta noche a que nosotros tengamos una actitud de respeto, una actitud de una mayor valoración de la palabra, que es la única forma como nosotros vamos a poder crecer en madurez, en fe, en establecer bases sólidas para nosotros y para nuestra vida espiritual. Amados hermanos, estamos en peligro. Estamos en peligro de el enanismo espiritual, el raquitismo espiritual. Estamos en peligro de que la luz del Evangelio no pueda ser transmitida a través de nosotros. Y aunque se puede hablar mucho más de este capítulo, yo creo que aquí es necesario hacer un alto de reflexión, un alto con la finalidad pues de que nosotros podamos realmente preguntarnos, ¿somos salvos? Hermano, ¿eres salvo? Qué bueno sería que esa pregunta sea nuestro saludo diario. Hermano, ¿eres salvo? Y qué bueno sería que sea una afirmación en nuestras vidas. El Señor nos muestra entonces el camino de salvación. Vuelve a Cristo, hermano. Si estás alejado, vuelve a Cristo. Volvamos al Señor. Y si estamos cerca, que seamos luz. Que seamos luz a una ciudad, amados hermanos, que necesita del Evangelio. Santa Cruz necesita urgentemente del Evangelio. Y que ese también sea una carga nuestra, en cada esquina, en cada casa que tú vayas, que dejes ahí la luz del Evangelio. Vamos a orar para que esta noche el Señor ponga carga en nuestras vidas por ser voceros de la luz de Cristo. Para que hayan bendiciones sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, y que no hayan ayes. ¡Ay de ti, Santa Cruz! ¡Ay de ti, Cotoca! ¡Ay de ti!
y que nosotros seamos canales de bendición. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por esta palabra que hemos recibido, Dios. Señor, y que esta palabra nos comprometa, Dios, que esta palabra sea una espada, Señor amado, llevándonos, Dios, a la obediencia, Padre. Señor, descubriendo nuestro corazón pecaminoso, nuestro corazón cómodo, Señor. Nuestro corazón, Dios, que muchas veces nos lleva, Dios, a ser insensibles con los que nos rodean, Padre. Señor, permítenos, Dios, que no seamos personas que nos regocijemos en la luz de tu evangelio, Padre, sino que por el contrario, Dios, tengamos pasión de llevar esa luz a los lugares de oscuridad, Padre. Señor amado, ten misericordia de nuestra ciudad. Ten misericordia, Señor, de las iglesias, de las congregaciones de aquí en nuestra ciudad, Padre. Dios mío, levanta púlpitos, Señor, en donde tu palabra sea enseñada, Señor. Levanta siervos tuyos, Padre, que proclamen tu evangelio, Señor. Dios mío, permítenos, Señor, ser portadores de tu gracia, Señor, los portadores de luz. Señor, que no nos quedemos quietos, Padre. Señor, que los ayes sobre nuestra ciudad, Padre, sean acallados por bendiciones, Padre, y que desde el cielo, Padre, se pueda decir bendito el gran mandamiento, bendita Santa Cruz, bendita tu familia. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Amén. Amén, amados hermanos, amadas hermanas, que Dios me los bendiga ricamente. Nos vemos el día domingo, esperamos con el mismo fervor y con la misma pasión que corresponde a los hijos del Señor. Amén. Bendiciones.